Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Hola, doctora. doctora, Bien, buenas ¿usted qué tal? noches. Muy bien, ¿me escuchan bien y ven la exposición? La escuchamos bien, vemos el Zoom, el Meet. Ok, no están viendo la expo. Ok, a ver. Mm, 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 mm. Déjenme ver porque dice que hay problemas con... Mm, mm. Es que me está solicitando un permiso para exponer, bueno, para presentar pantalla. Esperen, déjenme ver si ya se puede. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Y díganme nada más si pueden ver mi presentación. Sí se ve, doctora. Sí, Ok, doctora. perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿sí? Mucho gusto a todos. Yo soy la doctora Catherine. Estuve haciendo mi servicio social con el doctor Sánchez, por eso pues lo estamos apoyando y ayudándole pues con los temas que llevan. ¿Ustedes de dónde son? ¿De la UNAM o del Poli? De la UNAM. De la UNAM. Ok, muy bien. Y apenas van iniciando con los temas, ¿no? ¿Ya están yendo a rotación o solamente están llevando clases? No, solo clase por ahora. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver un tema, lo vamos a dividir en dos clases, ¿vale? Hoy vamos a ver hipertensión arterial como las generalidades y mañana vamos a terminar con el tratamiento y también crisis hipertensivas, ¿ok? Para esto, bueno, yo les voy a dar todo el tema, igual les voy a compartir la exposición más tarde para que la puedan tener o si no, mañana ya que terminemos todo el tema para que la vean y pues la estudien y si la quieren revisar sin problemas, porque este es un tema muy importante que ya se van a dar cuenta cuando vayan con el doctor Sánchez. Prácticamente la primera causa de consulta es hipertensión. Entonces es un tema importante. Siempre yo he considerado como o sea, la medicina es muy vasta, ¿no? Pero dentro de todas las enfermedades siempre deben saber manejar diabetes, enfermedad renal crónica e hipertensión porque cualquier paciente, no importa qué cosa tenga, es susceptible de padecer alguna de estas tres, ¿ok? Entonces, es importante que pongan atención, si tienen alguna duda o pregunta, si quieren la podemos ir dejando para el final o me van interrumpiendo, como ustedes gusten, o las guardan y mañana si quieren al final hacemos como ahí preguntas y respuestas o algo así. También es importante que tomen como nota porque no sé si todavía el doctor hace eso de que ya les dio como sus criterios a evaluar. Juicio del Sí. profesor y 2 exámenes. Así es, el juicio del profesor importa bastante, creo que le da 30%, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer mañana unas preguntitas del tema. Obviamente los que me respondan bien van a tener una participación y eso va a contar para su calificación al final, ¿ok? Entonces, bueno, para Creo ya que no alguien le está tardarnos. escribiendo, doctora. ¿Mandé? Me parece que alguien le está escribiendo desde Meet. Desde el chat. Ahí es que si me salgo, a ver, bueno, me voy a regresar entonces a la pantalla, una disculpa. Si quieren, miren, el doctor Vidal, él también estuvo haciendo el servicio social, él está haciendo medicina interna ahorita, yo soy médico general, entonces él va a estar también acompañándonos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual él les puede ir resolviendo ahí en el chat. Yo no voy a estar viendo el chat, pero cualquier duda, pues ahí nos dicen, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar para que no nos tardemos tanto. Como les decía, vamos a ver más o menos generalidades y vamos a llegar, pues hasta como nuestro corte es el tratamiento, ¿no? El tratamiento lo iniciamos y lo vemos el día de mañana, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver hipertensión arterial, esencial y secundaria y uno que otro,
pues, definición importante que deben conocer, ¿vale? Lo primero, bueno, pues la definición de tensión arterial, ¿no? ¿Qué es la tensión arterial? Es la presión que ejerce el flujo sanguíneo sobre las paredes arteriales. Y aunque sé que puede ser un poquito difícil, es importante entender pues la fisiología para que puedan comprender bien el tema, ¿ok? Eso es con lo que vamos a iniciar. Entonces, bueno, tenemos que la presión arterial va a estar determinada por el gasto cardíaco y por las resistencias vasculares. Ujú. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, yo creo que todos lo recuerdan. Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto y va a estar dado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Y qué son las resistencias vasculares? Pues es la resistencia que va a ejercer ese vaso sanguíneo al flujo de la sangre, ¿ok? Este va a estar dado por la viscosidad entre el radio de ese vaso sanguíneo, ¿ok? Esto es importante, pues más o menos entenderlo, porque cuando hablemos ahorita de la regulación de la presión arterial, vamos a estar hablando de unas cuantas cosas que suceden directamente sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón que nos ayudan a regular la presión arterial, ¿ok? Por si se los llegan a preguntar en su examen, probablemente la definición de tensión arterial. Entonces, también hay que saber cuáles son las cifras normales o las cifras óptimas. En este caso, una cifra óptima sería tener una tensión arterial menor o igual a 120/80 milímetros de mercurio. En este caso, bueno, sabemos que la presión arterial se compone de dos cifras, ¿no? El primer número nos corresponde a la tensión arterial sistólica y en el segundo componente tenemos la tensión arterial diastólica. Hablamos de una tensión arterial óptima o normal porque pues ya más adelantito vamos a ver la clasificación, pero esto puede depender, o sea, de muchos factores, ¿no? Este es como el rango más aceptado y a nivel internacional que se ha establecido. Y también hablamos de que cuando tenemos, por ejemplo, una presión menor a 90/60, estamos en un estado de hipotensión, pero pues les digo que puede ser muy variable porque no es lo mismo tomarle la presión a lo mejor a una persona que mide 1,90 m y compararlo con una persona que mide 1,30 m, ¿no? Que en proporciones son mucho más pequeñas y a lo mejor la persona más pequeñita pues puede tener una presión un poquito más baja y no por eso quiere decir que ya esté hipotensa y que ya padezca alguna patología. Entonces, bueno, también por si se los preguntan, esos son los rangos óptimos. Igual ahorita lo reforzamos con la clasificación. Entonces, primero vamos a platicar un poquito de la regulación a corto plazo. En este caso, hay que tomar en cuenta que para regular la presión arterial, obviamente pues entra en juego el corazón y el sistema nervioso central. En este caso, cuando hablamos de la regulación a corto plazo, hay que tomar en cuenta que los principales actores son los vasoreceptores que se encuentran a nivel del callado aórtico, que son los que nos van a ayudar a determinar pues los cambios de presión. Estos van a mandar información al sistema nervioso central que va a responder con la liberación de principalmente dos neurotransmisores, que es la acetilcolina y la noradrenalina. Cada uno va a actuar en función pues del estímulo que estemos recibiendo, ¿no? Si está aumentada la presión o si está disminuida. ¿Cómo es esto? Bueno, supongamos que estamos en un estado en donde nuestra presión está disminuida, ¿no? O está hacia la baja. ¿Qué estados fisiológicos podrían llevarnos como a eso? Pues el dormir, ¿no? Por ejemplo, cuando dormimos, llegamos a ese estado basal en donde la presión tiende a bajar un poquito. Ya cuando tenemos alguna otra situación que no es normal, como por ejemplo tener situaciones de deshidratación o en algunos casos también alteraciones del estado de ánimo como depresión o por ejemplo el primer trimestre del embarazo, etcétera, donde la presión también se mantiene a la baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la presión está un poco baja,
Los varoreceptores carotídeos y aórticos van a detectar esta disminución, generalmente cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Esto va a mandar una señal hacia el centro cardiogénico que nos va a regresar un estímulo a través de la eferente simpática en forma de ¿qué? De noradrenalina, que va a actuar sobre el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos, ¿vale? Como estamos hablando de que está estimulando el sistema nervioso simpático sobre el corazón, el efecto que vamos a tener va a ser principalmente dos. El primero es un efecto cronotrópico positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿vale? En consecuencia, hace ratito al inicio veíamos, ¿no?, los componentes para determinar la presión arterial. Si aumentas la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, vas a aumentar la presión. También, por otro lado, tenemos un estímulo inotrópico positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aumentar la fuerza de contracción. O sea, el volumen sistólico va a aumentar. Eso también te aumenta el gasto cardíaco y finalmente aumentas la presión en compensación de ese estado de hipotensión, ¿no? Eso hablando del corazón. Hablando de los vasos sanguíneos, la noradrenalina tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces, eso hace que el vaso sanguíneo tenga mayor resistencia vascular a ese flujo de sangre. Por lo tanto, también va a aumentar la presión. Por otro lado, cuando estamos en un estado de hipertensión o en un estado donde la presión se va hacia la alta, ¿qué estados pueden ser? A lo mejor cuando hacemos ejercicio, si estamos enfermos, si tenemos fiebre, si tenemos alguna fractura, algún golpe que nos produzca dolor, si hay alguna situación que nos desencadene miedo o algo parecido, la presión puede llegar a aumentar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esos mismos varoreceptores determinan el aumento de la presión, generalmente por arriba de 140 milímetros de mercurio. Supuestamente, de acuerdo a la fisiología, hasta 200 milímetros de mercurio es lo que pueden llegar como a tener de sensibilidad, ¿no? Esos varoreceptores. Entonces, bueno, prácticamente la vía es muy parecida. Se envía esa información al centro cardiogénico que va a regular las funciones del sistema nervioso, que nos van a regresar información a través de la eferente vagal parasimpática, pero en este caso liberando acetilcolina, que va a actuar directamente en el músculo cardíaco. ¿Ok? La acetilcolina va a tener una función cronotrópica negativa. Esto quiere decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca, porque al disminuir la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a disminuir el gasto cardíaco y eso a su vez va a hacer que la tensión arterial comience a bajar, ¿vale? Acuérdense que estamos hablando de regulación a corto plazo, ¿vale? Entonces, esta es una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de hipertensión, porque los varoreceptores, pues sí, son bastante sensibles a los cambios de presión, pero también está establecido que dentro de las primeras 24 o 48 horas, esos varoreceptores aumentan el umbral de excitabilidad. Esto quiere decir, si el estímulo del estado de hipertensión está prolongado cada vez más, cada 48 horas, se va modificando esa sensibilidad o ese umbral. Entonces, esto es como uno de los principales mecanismos fisiopatológicos también, porque cuando estamos en un estado de hipertensión crónico, o sea, que llevamos ya mucho tiempo manteniendo esas presiones, se modifican. Entonces, si antes a lo mejor el varoreceptor se activaba o mandaba la información a 140 milímetros de mercurio, pero se mantuvo así, se modifica, ¿no? Hasta llegar a 150, 160, 170, 200, incluso más. Y esto hace que se pierda ese mecanismo de regulación. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Ok. Hablando de la regulación a largo plazo, aquí también está involucrado corazón, sistema nervioso central, pero también el riñón, ¿vale? Los principales
actores en esta regulación a largo plazo son los quimiorreceptores, específicamente de corazón y de riñón, ¿vale? ¿Cómo es esto? Bueno, existen diferentes situaciones, ¿no? Principalmente la activación de esos quimiorreceptores cardíacos y renales van a estar dados por dos condiciones. En este caso, situaciones donde tenemos hipoxemia o hipernatremia, por ejemplo. Entonces, supongamos que se activan esos quimiorreceptores en un estado de hipoxemia, lo que van a generar es aumentar la actividad simpática, activando el nervio vago a nivel renal, liberando catecolaminas. ¿Cuáles? Pues adrenalina, noradrenalina, que van a actuar sobre el músculo cardíaco directamente, aumentando la frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones de hipoxemia, que está disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, ¿qué es lo que quiere hacer el corazón? Compensar, entonces comienza a latir más rápido para que se perfundan esos sitios a donde no está llegando. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, pues aumenta la presión. Por otro lado, por ejemplo, en un estado de hipernatremia, ¿qué es lo que hacemos? Aumentar la reabsorción de sodio. En este caso, al aumentar la reabsorción de sodio, el volumen sistólico va a aumentar porque aumenta el volumen en todo el organismo. Entonces, ese aumento del volumen sistólico también aumenta el gasto cardíaco. Por ende, también aumenta la tensión arterial, ¿vale? Esto a largo plazo. Otro de los principales medios de regulación, que seguramente ya todos conocen, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde todos sabemos que pues, el hígado va a liberar angiotensinógeno, que se va a convertir en angiotensina 1, que por acción de la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a ser angiotensina tipo 2, que se va a unir principalmente a dos receptores, ¿vale? El principal receptor al que se va a unir, pues nos va a dar todas estas características, ¿no? Aumento en la secreción de ADH, aumento en la vasoconstricción, aumento en la secreción de aldosterona, reabsorción de sodio, aumento de la actividad simpática, etcétera, que a la larga también nos van a ayudar a aumentar la presión arterial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Muy bien. Bueno, como estamos hablando de presión arterial, la presión pues es un valor físico, ¿no? Es un valor que es dinámico. Entonces, no podemos estar todo el tiempo siempre en 120-80, siempre 120-80. O sea, hay situaciones que nos hacen cambiar, ¿no? Esa regulación de la presión arterial, si bien está establecido que se puede regular a corto y a largo plazo, hay muchos factores que pueden afectar en la regulación, como podemos ver en este esquemita, ¿no? Que está muy padre, donde nos habla, por ejemplo, del aumento de la presión arterial, hablando de alguna de las cosas que ya mencionamos, de la baja de la presión arterial, igual por otras situaciones, tanto fisiológicas y no fisiológicas, pero también hay que tomar en cuenta los factores genéticos y los factores del estilo de vida, que más adelante vamos a revisar, pero todos estos influyen en la regulación, en la adaptación, en el aumento, en la baja de la presión arterial, solamente para que lo tomen en cuenta, para que sepan que es un valor dinámico. ¿Ok? Entonces, hablando ya más en materia de hipertensión, vamos a tener que la hipertensión es el aumento persistente de la tensión arterial, ¿ok? Y está determinado, de acuerdo también a las guías internacionales, por una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto también
ténganlo bien presente porque el doctor se los va a preguntar en la consulta, les va a decir qué es la hipertensión, seguramente se los va a poner en su examen también como definición y pues no nada más aquí, ¿no? Sino para que lo sepan también y sepan cuál es el rango de un dato ya de hipertensión, ¿no? Las cifras. Aquí les pongo sistólica y diastólica pues separadas porque ahorita vamos a ver en la clasificación que pueden estar las dos aumentadas o podemos tener, por ejemplo, solamente la sistólica elevada y eso también cuenta como un estado hipertensivo, ¿ok? Aquí está la clasificación de la última guía del año pasado, en donde tenemos estos escalones, ¿no? Hablábamos de una tensión arterial óptima, donde tenemos valores menor a 120/80. Normal, podríamos llegar hasta 129 y 84, ¿no? Una presión que todavía se considera normal, pero que ya está un poco alta, es aquella presión que llega hasta 139 sobre 89 milímetros de mercurio. Si se fijan, o sea, un punto abajo antes de poder llamarlo ya hipertensión grado 1, que es cuando ya tenemos mayor o igual a 140 sobre 90. Hipertensión grado 2, cuando llegamos hasta una sistólica de 179 sobre una diastólica de 109 milímetros de mercurio. Y en esta nueva guía ponen hipertensión grado 3, a lo que anteriormente pues le llamábamos crisis hipertensiva, ¿no? Donde el valor, esto lo vamos a repetir mañana nuevamente, pero para que lo sepan desde ahorita, de una crisis hipertensiva es cuando llegamos a unas cifras tensionales mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, hablando de sistólica, y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, hablando de tensión arterial diastólica. Como también mencionaba hace unos segundos, puede existir hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada. Y de igual forma, en la guía aquí ponen los parámetros, ¿no? 140, 90 milímetros de mercurio. Para esto también hay que entender que la hipertensión la podemos dividir como en dos grandes rasgos de acuerdo a la etiología. En este caso, cuando hablamos de hipertensión primaria, que es lo mismo que hipertensión esencial o hipertensión idiopática, es la más frecuente, ¿ok? Más o menos el 90% de los casos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos hipertensión esencial o hipertensión primaria? Pues hay una falla en la regulación de los mecanismos que ya vimos hace un momento. O sea, es una falla primaria en la regulación, que por alguna causa, ya sean malos hábitos, genética, alto consumo de sal, etcétera, diferentes cosas, se generó este problema. En contraparte tenemos la hipertensión secundaria, donde, como su nombre nos dice, este tipo de hipertensión es secundario a un trastorno o a una enfermedad de base, ¿vale? Que nos está generando esos estados de hipertensión. Por suerte, esta solamente afecta al 10% de los casos. También uno de los tips que les puedo dar es que la hipertensión secundaria se presenta principalmente en pacientes jóvenes que a lo mejor no tienen factores de riesgo asociados, que no tienen pues antecedentes familiares, ni algún factor de riesgo importante que te haga pensar que tiene hipertensión y te está debutando con cifras de presión pues demasiado altas, ¿no? Entonces, en los pacientes jóvenes están obligados a descartar algún tipo de etiología secundaria. ¿Como cuáles? Bueno, aquí les pongo una tablita donde tenemos tipos o ejemplos de las presentaciones de hipertensión secundaria más frecuentes, como pues enfermedad del parénquima renal, aldosteronismo primario, estenosis de la arteria renal, feocromocitoma, síndrome de Cushing, coartación aórtica, apnea obstructiva del sueño, trastornos tiroideos pueden ser también, ¿vale? Esta tablita está muy buena porque te hace como el resumen, ¿no?
de cuáles son los puntos más importantes que hay que buscar en estos pacientes y qué pruebas puedes utilizar como auxiliares para poder descartarlas o confirmarlas. Esto también les sugiero que por lo menos se aprendan 3, porque seguramente se los van a preguntar. Bueno, seguramente el doctor se los va a preguntar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hola, doctora. Doctora, yo sí tengo una duda. Es Ujú. que hace ratito que estaba hablando acerca de los mecanismos y de cómo la hipernatremia desencadenaba una mayor reabsorción de sodio. Ahí tengo duda de por qué ocurre eso, porque no tendría que ser como al revés. No, porque en la regulación, o sea, los estados como de hipernatremia, como mecanismos, por así llamarlos, compensatorios, hacen precisamente eso. Hay muchas causas, ¿no? Que te pueden desencadenar en hipernatremia, pero a lo que yo me refería era que cuando estás ya en un estado donde se reabsorbió sodio y desencadenaste hipernatremia, esto hace que esa reabsorción haga que se aumente el volumen. Entonces, al aumentar el volumen, esto nos llevaría como a ese estado hipertensivo. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. Gracias. No hay de qué. ¿Quién más me había dicho? ¿O no? Solamente era una. Ok. Bueno, vamos a continuar. También hay 2 conceptos que deben llevarse a casa porque también los van a ver en la consulta cuando empiecen a rotar. El primero es hipertensión resistente. La hipertensión resistente se va a definir como una presión arterial tomada en el consultorio mayor a 140-90 milímetros de mercurio, que ya vimos que sería una hipertensión grado 1, en un paciente que ya fue tratado con 3 o más medicamentos antihipertensivos a dosis óptima o a una dosis tolerada. Esto incluyendo también un diurético. Y después de haber excluido un estado de pseudoresistencia, que las guías nos marcan la pseudoresistencia como una mala técnica a la medición, como un efecto de bata blanca, que ahorita vamos a ver qué es, como la mala adherencia al tratamiento o como una dosis subóptima en el tratamiento, ¿no? Puede que les llegue a pasar en la consulta, como pasaba cuando estábamos en el servicio, que a lo mejor llegaba un paciente y llegaba con la presión descontrolada, ¿no? Llegaba en 140, 95 y era un paciente que en ese momento, pues lo que tienes que hacer es confirmar nuevamente la presión, ¿no? Para saber si está en estos datos, porque también hay muchos pacientes, ya lo van a ver cuando lleguen ya la consulta, que llegan bastante agitados o llegan corriendo o se asustan porque siempre les gritan para que pasen y así, ¿no? Entonces, hay que revisar también cómo están tomando la presión, a lo mejor la están tomando mal o a lo mejor no saben tomarla. A lo mejor es un paciente que se conoce con hipertensión y ya tiene medicamentos, pero ese día dijo, no me lo voy a tomar, voy a ver cómo salgo, ¿no? Voy a irme así, no me lo tomo, a ver qué me diga el doctor cómo estoy, porque pues no logran como conectar en esa parte, en explicarles que el medicamento les está ayudando a controlar lo que no lo tienen que dejar. Entonces, a eso se refiere con eso de la mala adherencia, ¿no? También las dosis subóptimas, mañana lo vamos a revisar cuando hablemos del tratamiento. Entonces, aquí hay que escalar bien a los pacientes porque a veces les dan dosis muy pequeñitas o muy malas, o sea, del antihipertensivo, y cuando mañana veamos esto, van a ver que el tratamiento de hipertensión se va escalando, ¿vale? De acuerdo, pues, a la dosis respuesta que necesita el paciente. Entonces, bueno, eso también hay que excluirlo, que a lo mejor esté mal tratado o también que tenga alguna otra causa, ¿no? Como ya vimos, en hipertensión secundaria. Esto también es importante que lo sepan. No recuerdo muy bien si el doctor se los pregunta en el examen, pero puede que les llegue de repente algún caso de un paciente con hipertensión resistente, que ya lo trataron con todo, a dosis máximas, diuréticos, todo, y no lo controlan. Entonces, pues ahí los pueden ir checando. Ojalá sí
si puedan ver alguno en la consulta. Otra de las definiciones importantes es la hipertensión de bata blanca, que pues a mi parecer es un poquito más frecuente de lo que creemos, por lo menos en ese año de servicio sí llegaban bastantes. Entonces, se le conoce hipertensión de bata blanca al aumento de cifras tensionales dentro del consultorio médico o de forma intrahospitalaria, ¿vale? Pero solo en esas situaciones, solamente cuando están en ese ambiente médico, ya que cuando tú haces un monitoreo de la presión a domicilio, por ejemplo, pues te das cuenta de que el paciente cuando está en su casa o está fuera de ese ambiente está bastante controlado. También la pueden llegar a encontrar como hipertensión reactiva, ¿vale? Estos pacientes no ameritan realmente que les des como un tratamiento, pero sí valorar los factores de riesgo porque pueden llegar a desencadenar pues estados hipertensivos crónicos. Ok, ahora vamos a pasar a los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, estos también son importantes que lo sepan, para que sepan identificarlos y, pues obviamente porque seguramente también se los van a preguntar, por lo menos apréndanse 3 de cada uno, pero también para que sepan encontrarlos en sus pacientes. Los factores de riesgo se van a dividir en 2, en los modificables y los no modificables. ¿Dónde pueden incidir ustedes como médicos? Obviamente en todos los modificables, ¿no? ¿Cuáles son estos? Tabaquismo, diabetes, obesidad o sobrepeso, dislipidemia, sedentarismo. Son todas las cosas que nosotros podemos cambiar o modificar para que mejore la situación del paciente. Por otro lado, tenemos los factores de riesgo no modificables, donde tenemos los antecedentes heredofamiliares que veíamos al inicio, ¿no? La genética también importa. Por ejemplo, la raza o la etnia, que en lo que a nosotros nos compete, por ejemplo, América Latina tiene un mayor riesgo de padecer hipertensión en contraste con algunos otros países, ¿no? Bueno, con algunas otras, pues sí, algunos otros países, ciudades, etcétera. Entonces, bueno, la raza, la etnia, los adultos mayores, el sexo masculino también, o alguna otra enfermedad de base, como enfermedad renal crónica, síndrome de apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, etcétera. ¿Ok? De aquí es importante que también los conozcan, pero sobre todo que los identifiquen, porque igual en la consulta es importante siempre, a veces a muchos médicos se les pasa, ¿no? Como modificar o llegar a alguna de estas situaciones. Mañana también vamos a ver en el tratamiento que sí, está muy padre saber pues los fármacos, para qué sirve cada uno, cómo se utilizan, pero para cualquier grado de hipertensión siempre el primer punto es modificar el estilo de vida y los factores en los que podemos incidir. También es importante que conozcan esta definición porque probablemente se las pregunten. Los factores de riesgo cardiovascular o el factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué es esto? Es la probabilidad de muerte cardiovascular en un periodo de tiempo determinado. En este caso, un periodo aproximado de 10 años. Les pongo las tablitas de la última guía. Una disculpa, aquí no le puse la referencia de la última guía, pero bueno, que nos hablan sobre los factores que influyen en el riesgo cardiovascular de un paciente hipertenso. Para esto, pues ellos lo dividen como en diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de estratificación, que era más o menos lo que nosotros hablábamos, ¿no? Dependiendo esos factores, tanto modificables como no modificables. Si es hombre, mujer, qué edad tiene, si ya se conoce o no con hipertensión, si fuma, no fuma, cómo está el colesterol, etcétera, ¿no? También algunos factores que nos sugieren que ese paciente pueda desarrollar hipertensión, como pues, todos los que tenemos aquí, ¿no? Historia familiar, que tengan sobrepeso, obesidad, estilo de vida sedentario, diabetes, etcétera.
algunas situaciones clínicas o comorbilidades, como enfermedades crónicas inflamatorias, infecciones crónicas, que tengan algún otro evento, por ejemplo, síndromes depresivos, etcétera, ¿no? Cualquier otra situación adicional. Y también si ya existe daño a órgano blanco mediado por esos estados hipertensivos, como cuáles pueden ser, bueno, alteraciones en el ecocardiograma, que ya tengan enfermedad renal crónica, que haya como fluctuaciones o alteraciones en la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para poder determinar el riesgo cardiovascular de ese paciente de aquí a 10 años. Y bueno, en esta última guía también le dieron mucha importancia a la enfermedad renal. De hecho, en la clasificación, ya no se los puse aquí porque dudo mucho que se los pregunte el doctor, pero igual, si pueden buscar la guía para que la encuentren y la puedan revisar entre ustedes, en la clasificación también hacen mención del estadio en el que te encuentres si eres una persona con enfermedad renal crónica, porque esto también incrementa el riesgo de muerte cardiovascular. Entre esos, bueno, algunas de las que están aquí marcadas. Pero mientras sepan qué es un factor de riesgo cardiovascular, cuáles son los más frecuentes, cuáles pueden identificar y cuáles pueden modificar con eso, ¿vale? Para esto, bueno, dependiendo los factores que tenga la persona, se determinó, se estableció como una escala de riesgo, ¿no? Donde, por ejemplo, dependiendo el grado de hipertensión y el estadio en el que se encuentren, vamos a determinar si tiene muy alto riesgo de fallecer dentro de 10 años o un bajo riesgo para poder identificar a qué pacientes tenemos, en los que tenemos que incidir, perdón, para modificar ese riesgo de aquí a 10 años, ¿no? Esto, bueno, tienen unas tablas muy bonitas, pero si lo quieren hacer un poquito más rápido, pueden descargar una aplicación para su día a día, se llama MedCalc, donde pueden aquí introducir la información de su paciente y les va a dar el riesgo cardiovascular aproximado del paciente que les da pues el riesgo cardiovascular de aquí a 10 años. Esto no creo que se los pregunten, pero igual para que lo tomen en cuenta. Bueno, para poder abordar un paciente con hipertensión hay que tomar en cuenta la historia clínica, eso ya pues, nos quedó claro, ¿no? Para determinar antecedentes personales, si tiene factores de riesgo, si cuenta con alguna otra enfermedad, si ya hay daño a algún órgano blanco, si aparte tiene enfermedad renal crónica, si estamos ante un caso de hipertensión secundaria, si es un paciente joven, si ya tiene hipertensión, si ya está usando medicamentos o no. O sea, son todas las cosas que ustedes le tienen que preguntar a ese paciente, ¿no? Cosas que les interesen. Pongan mucha atención cuando estén en la consulta con el doctor Sánchez, cuando le toquen los pacientes de primera vez, qué es lo que les pregunta. Muchas veces siempre pregunta, pues, ¿por qué lo mandan, no? Y ya le dice, no, es que tengo la presión alta. Ah, bueno, entonces ahí pongan mucha atención a qué es lo que les pregunta. Antecedentes personales patológicos, por ejemplo, pues, ¿qué te interesa saber? Dentro de los factores de riesgo, pues si tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Bueno, primero la edad, si es una persona ya grande, si es una persona joven, para que más o menos vayas intuyendo hacia dónde va ese caso, ¿no? Si tiene factores asociados, si tiene antecedentes familiares también que tengan hipertensión, si ya tiene algún daño a órgano blanco, o sea que a lo mejor ya tenga retinopatía porque también tiene diabetes, o si a lo mejor ya le falta el aire y ya tiene disnea, o sea, muchas situaciones que te hagan ir pensando en qué pudo llevarlo a ese estado hipertensivo. Si ya se conoce con hipertensión, es muy importante saber qué está tomando y cómo lo está tomando, para también ahí ustedes poder hacer la modificación del tratamiento. En cuanto al diagnóstico, una vez que ya hicimos nuestra historia clínica para abordar a nuestro paciente, deben saber que existen 3 formas para hacer el diagnóstico de hipertensión.
Una es, pues, la más clásica en el consultorio médico. La segunda, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o la automedición, que también es muy socorrida en la consulta por la cantidad de pacientes que se manejan. Vamos a hablar primero de la medición en el consultorio médico. Esta se va a determinar por el aumento de la tensión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio, como ya habíamos visto, pero en 2 o 3 consultas médicas que hayan estado separadas más o menos entre 1 y 4 semanas, ¿no? Todo esto que les estoy contando es de acuerdo a la guía. O, de lo contrario, el aumento mayor o igual a 180/110 milímetros de mercurio en una sola consulta médica con daño cardiovascular, ¿no? Que ya tenga hipertrofia ventricular, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, retinopatía, alguna otra cosa. Es importante, si no saben tomar la tensión arterial, que aprendan a hacerlo, porque probablemente también en la consulta lo tengan que hacer. Acuérdense que estamos hablando obviamente de presión, entonces hay que saber cómo tomarla para saber identificar si está elevada o no, ¿vale? Para esto, pues ya saben las reglas clásicas de un paciente que se encuentra en condiciones óptimas, en un cuarto, bueno, lo más óptimas posibles, ¿no? Van a ver ahí en la consulta, a veces no se puede, pero en una habitación que esté, en una habitación a una adecuada temperatura, que no haya fumado, que no haya tomado café por lo menos 30 minutos antes, que haya estado sentado por lo menos 5 minutos, que no esté hablando durante la toma de la presión, que esté bien sentado, recargado sobre el respaldo de la silla, con los pies bien fijos sobre el piso, sin cruzar las piernas, el brazo bien apoyado sobre la mesa, etcétera, ¿vale? Y para esto, para hacer el diagnóstico en el consultorio, vamos a medir, si es la primera vez que llegue ese paciente con ustedes, van a medir la tensión arterial en los 2 brazos y van a tomar como referencia el brazo que les haya dado la medición más alta para las siguientes consultas. Entonces, bueno, ya lo que dijimos, que debe estar sentado 5 minutos por lo menos, y van a tomar 3 mediciones con un intervalo de 1 a 2 minutos entre cada toma. Esto es lo ideal, pero muchas veces no se hace así. Y bueno, debemos repetir siempre y cuando las primeras 2 tomas tengan una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio, porque puede que estén haciéndolo mal y haya alguna falla. Entonces, supongamos que toman las 3 y tenemos estos valores, ¿no? La primera, pues nada más es una referencia porque esa se va a descartar. Lo que van a hacer es sumar y promediar la primera y la segunda toma. En este caso, bueno, aquí tenemos ya las mediciones, ¿no? 130/135 entre 2 nos da esto. Obviamente vamos a redondear. Y hablando de la diastólica, 88 más 80 entre 2 nos da este valor. Entonces, el promedio de la tensión arterial de ese paciente ficticio que nos acabamos de inventar sería 132/84 milímetros de mercurio. Y lo que hacen es clasificar, ¿ok? Para que ustedes puedan estadificar en qué grado de hipertensión está su paciente o si por lo menos está o no está. En este caso, hablando de este paciente ficticio, estaría en un rango normal, pero alto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues modificar estilo de vida, factores de riesgo, si es que existen. Y monitorear nada más, si los tiene. Otra de las formas es el monitoreo ambulatorio, que es pues el más preciso, pero es un método un poco caro. Donde vamos a monitorear, se le pone un aparato al paciente que está monitoreando con un brazalete durante 24 horas la presión en intervalos de 15 a 30 minutos. Y de acuerdo a esto, nos va a arrojar ciertos datos, donde el monitoreo ambulatorio, el objetivo es medir la presión arterial pues en el ambiente de un día normal del paciente, ¿no? Y también se establecieron datos para poder determinar si este paciente es hipertenso o no, de acuerdo a las guías. ¿Cuáles son las cifras? Va a tomar el promedio, solito el aparatito,
de las mediciones durante las 24 horas, pero también el promedio de los que tomó por la mañana y los que tomó por la noche. Entonces, si sus promedios sobrepasan o son iguales a estos parámetros, ya estaríamos clasificando al paciente como hipertenso, de acuerdo a este tipo de diagnóstico. El tercero es la automedición, que les digo que es de los más utilizados, donde vamos a tomar la presión fuera de la consulta. Le vamos a pedir al paciente que se mida la presión arterial en casa. Esas son las siglas, automonitoreo de la presión arterial, ¿vale? Vamos a pedirle que se tome por lo menos 2 presiones por la mañana y 2 por la noche. Estas en un periodo de 6 a 7 días. Van a ver que también por la cantidad de pacientes a veces dicen, no, pues en 3 días regrese, ¿no? Tómase la presión en la casa y regrese. Es insuficiente en realidad, o por lo menos eso está establecido, que menos de 6 días, menos de 5 días te ayuden a hacer un diagnóstico exacto, pero bueno, a veces no podemos apegarnos tanto a la guía, ¿no? Entonces son las mismas condiciones, pedirle al paciente que encuentre las condiciones óptimas para poder hacer las mediciones. Sin embargo, aquí reducimos un poquito también el rango, haciendo el promedio de todas esas presiones en 24 horas, porque muchas veces la presión no se toma con las condiciones adecuadas, entonces hay que ser un poquito más críticos al momento de identificarlo, y por guías está establecido que si en tu promedio de 24 horas está mayor a 135/85, con eso también puedes hacer diagnóstico de o un mal control o diagnóstico de hipertensión, como en esta tablita donde les dejo más o menos el resumen de cada cosa, pero esta es de la guía del 2020. Y bueno, también la exploración física es importante. Muchas veces seguramente habrán escuchado que la hipertensión pues es una enfermedad muy silenciosa porque muchas veces no expresa síntomas hasta el momento en el que ya caes en una crisis hipertensiva, ¿no? Les dejo igual la tabla, pero también aquí arribita están como los datos más relevantes o más frecuentes que pueden llegar a presentar, como cefalea, acúfenos, fosfenos, mareo, palpitaciones, dolor torácico o disnea. Y bueno, como complementos diagnósticos y terapéuticos, tenemos todas estas pruebas, ¿no? Para determinar tanto factores de riesgo como daño a órgano blanco y poder definir si el paciente tiene o no alguno de estos. Y déjenme ver. Bueno, esto si quieren ya lo terminamos el día de mañana. La revisión de los electrocardiogramas para que vean más o menos cómo pueden llegar a estar pacientes con hipertensión e identificar qué es lo que causa la hipertensión a nivel cardíaco, ¿vale? ¿Para qué? Porque creo que tienen clase, ¿no? ¿O tienen tiempo? Es que somos 2 grupos distintos, entonces, no sé. Ok. O, no sé, ¿están grabando? No. Ok, bueno, si quieren, lo podemos terminar de ver mañana, ¿vale? Mañana sí iniciamos a las 7 en punto. Ya ajusté bien como los parámetros para que me deje compartir. Entonces, mañana terminamos de ver los electros, donde podemos ver algunas alteraciones y ya el tratamiento, ¿vale? Y vemos también crisis hipertensivas, ¿ok? Mañana al final, pues también les hago ahí unas cuantas preguntitas y ya para mandarle eso al doc y se ganen participaciones, ¿ok? Claro, muchas gracias. Sí, doctora. Entonces, cualquier duda, pues ya saben, ahí tienen mi número en WhatsApp también. Y mañana cuando terminemos el tema les mando la expo completa, ¿ok? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Ahorita les hago llegar yo unas guías Gracias, de doctora. tratamiento. Bueno, el tratamiento de crisis hipertensiva y a hipertensión para que les vayan echando un ojito también. Ahorita se las mando en unos 5 minutitos.
Muchas gracias, doctor Vidal. Sí, doctora. Bueno, chicos, pues eso es todo para que ya se vayan o a su otra clase o a descansar, ¿vale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.